Hola, muchas bendiciones. Soy el pastor William Barreto, pastor del ministerio FUSANA, Fuego Santo de las Naciones, aquí en el estado Miranda, específicamente en la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas. Hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón respecto a la situación y más específicamente al papel de la iglesia en medio de una situación en cualquier nación, ya que la iglesia está para precisamente ayudar y dar una palabra de esperanza para interceder por una nación en el lugar donde el Padre les puso, ¿no? Y para interceder necesitamos también saber cómo hacerlo. Y en una ocasión los discípulos de Cristo le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. La importancia de esto que la Biblia también enseña, que a veces no recibimos porque no estamos pidiendo bien, o sea, estamos pidiendo de la manera incorrecta, ¿no? En este caso, pues, hay unos principios que uno debe entender y son los principios de la esfera espiritual y los principios de la esfera natural o física, que siempre la esfera espiritual va a ser predominante por encima de la esfera física y natural. De hecho, la Biblia habla de que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas y él no ser juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, en esta ocasión, quisiera hablar un poquito de estas dos esferas para luego explicar el por qué a veces estamos pidiendo, intercediendo de la manera incorrecta. Lo primero es que así como existe nuestro Señor y el reino de nuestro Señor eterno, nuestro Señor Yeshua, también existe un reino inferior, que es la potestad de las tinieblas. La Biblia lo describe como la potestad de las tinieblas, y que, aunque no es un poder superior al poder del reino, no deja de ser, sin embargo, un poder que va afectando también en la esfera física o natural. Entonces, quiero hablarle de dos testimonios para empezar esto y para enfocarnos, para darle un enfoque rapidito acá a lo que es esta esfera. Por ejemplo, escuchaba el testimonio de un hermano que antes era un brujo de rango, él es de República Dominicana, y él estaba contando en su testimonio. Claro, Cristo ya lo limpió a él, es un hombre de Dios el día de hoy, es un ministro de Cristo. Entonces él explicaba que cuando los hermanos venían a hacer campaña cerca de donde él vivía, él tenía una botella y en esa botella él tenía un conjuro. Y él vertía agua de esa botella en tierra y empezaba a llover. Los hermanos, desconociendo lo que estaba sucediendo, y como nos han enseñado desde un principio que la lluvia la manda el Señor, entonces ellos decían, bueno, no es de Dios que hagamos la campaña, y se iban. Y eso pasaba con frecuencia, cuenta el hermano convertido, que antes fue brujo de rango. Es decir, que la potestad de las tinieblas también tiene poder para afectar la naturaleza, la esfera física, ¿me explico? Y el otro testimonio es de un evangelista que se enfrentó a un brujo. Y este brujo afectó lo que conocemos como la gravedad, ¿no? Ellos se enfrentaron delante de la comunidad, esto fue en África, y entonces el evangelista y el brujo se pusieron frente a frente, y el brujo enseguida rompió con la gravedad, enseguida él levitó, se levantó como a 5 metros del piso, y estaba desafiando al evangelista y le decía, ahora tú sube acá como yo puedo subir. Y él le dijo, bueno, yo no voy a subir allá porque no me voy a bajar de los lugares celestiales donde estoy para ponerme a tu nivel. En el nombre de Jesús de Nazaret, desciende acá. Y el brujo cayó ¡ran!, abajo. Bueno, pues ahí se demostró que desde la esfera espiritual siempre hay un dominio sobre la esfera
física o natural. Y que cuando uno va a orar, uno tiene que entender delante de quién se está ubicando. Y también tiene que entender a quién está clamando y aprender a clamar delante de las huestes celestiales de autoridad que el Señor coloca. Entonces, cuando uno va a orar y uno va con una mentalidad de que toda la esfera natural es gobernada totalmente, en su totalidad, por el Señor Todopoderoso, a veces uno olvida que también el enemigo trabaja en la esfera natural para afectarla desde su esfera espiritual adversa, por supuesto, a la palabra. Ahora, aquí también podemos analizar lo siguiente. Cuando Moisés abrió el mar, él lo abrió desde la esfera espiritual, él tenía una autoridad espiritual para abrir el mar. O sea, el mar se abrió porque fue afectada desde lo espiritual hacia lo natural o lo físico. Cuando se abrió el Jordán sucedió lo mismo. Desde la esfera espiritual se afectó lo natural. De igual manera, cuando Elías fue arrebatado, cuando Jesús mandó a calmar a la tempestad, le dijo que se calmara la tempestad y las olas que se levantaban, lo hizo desde la esfera espiritual, afectando lo natural. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, lo hizo desde la esfera espiritual, afectando la esfera natural. De manera que cuando nosotros vamos a orar, en este caso, acá en Venezuela, con los recientes acontecimientos de Tejerías y de Maracay, acá en Turmero, tenemos que hacerlo con el entendimiento. Porque yo escuché un audio sobre algunas profecías que se estaban cumpliendo, donde el profeta decía que el Señor le habló en agosto, el 20 de agosto de este año, del 2022, sobre unos acontecimientos que venían, porque los brujos se habían unido y habían ayunado 40 días y estuvieron haciendo sus ritos y sus clamores para entregarle un estado de Venezuela a Satanás. Y él dice claramente allí, por supuesto el profeta empieza hablando del evangelista Wilmer Liendo, sobre algunas palabras que él dijo, y que eso vendría sobre Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir con todo esto? Pues, que cuando nosotros vamos a orar, y esto también específicamente es para los intercesores, debemos orar con el entendimiento, o sea, debemos posicionarnos en la esfera. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados al reino de su Hijo amado, y ahí es donde estamos posicionados. Y desde esa esfera espiritual del reino de nuestro Padre Celestial, recuerden que Satanás opera bajo el segundo cielo, nosotros estamos en un nivel superior, porque nosotros estamos por encima de ellos, sentados en los lugares celestiales con Cristo, hablando del tercer cielo. Y desde allí está nuestra posición, y desde allí tomamos nosotros apresto, tomamos yermo, coraza, cinto y apresto, y tomamos autoridad, y tomamos espada, y tomamos escudo, y por supuesto Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y desde esa posición nosotros empezamos a orar. Y la manera correcta de orar en este tiempo, nosotros entendemos también que hay agua de juicio. O sea que también hay acontecimientos naturales que son juicio de Dios, eso no lo podemos obviar. Pero tampoco podemos obviar que Satanás también afecta la esfera física, la visible, la esfera natural. Entonces, de manera que cuando nosotros vayamos a orar, oremos para que las aguas que el Padre no ha enviado, que no son aguas de juicio, sino que son aguas afectadas por la esfera demoníaca, empiecen a ser detenidas, empiecen a ser perturbados, confundidos todos los espíritus que tienen órdenes satánicas para operar en esta esfera. Recuerde que sí existe, y por eso tenemos que orar de la manera correcta. Señor, en este caso, llévate toda agua de destrucción y traes tus aguas de bendición, porque no podemos orar para que se cierre el cielo, porque entonces entramos en sequía y va a haber escasez de alimentos y ustedes saben todo lo que puede suceder.
Entonces, en este caso tenemos que orar, ¿verdad?, por las aguas de bendición. Y si hay aguas de destrucción por juicio de Dios, tenemos que entonces orar de la siguiente manera, pedir: Padre, que las aguas que tú no has enviado se detengan ahora en el nombre del Señor eterno Yeshua, para poder interceder por nuestra amada Venezuela. Tenemos que hacerlo con el entendimiento. Vamos a interceder con el entendimiento, no ignorando las maquinaciones del enemigo, como dice la palabra de Dios, que no ignoremos sus maquinaciones. Vamos a unirnos en oración. Es tiempo de la unidad, es tiempo de que el pueblo de Dios empiece a unirse, empiece a poner a un lado sus diferencias y empiece a interceder por esta tierra. Cuando la iglesia se une, hay avivamiento. Cuando la iglesia se une, cuando los ministros se unen, los ministros somos coyuntura, los apóstoles somos coyuntura, los pastores somos coyuntura, los evangelistas, los maestros, los profetas, son las coyunturas que unen cada parte del cuerpo. No los separemos más, vamos a unirnos más, pero vamos a hacerlo con el entendimiento. Vamos por una sola meta, por un solo propósito: liberar a nuestra nación y que de una vez estalle la mecha que enciende el fuego del Espíritu Santo y el avivamiento, ya que el Espíritu Santo es el protagonista de todos los avivamientos sobre la tierra. Muchas bendiciones para todo el cuerpo de Cristo. Espero sea de bendición para su vida y podamos unirnos cada día más para pelear esta batalla y arrebatar las almas a Satanás. Muchas bendiciones para su valiosa vida.